Shalom a todos. Ahora vamos a estudiar controversias con las cartas de Pablo, parte 3. Vamos a escribir las siguientes citas: Mateo 4:23, 13:54, Lucas 4:16 y Marcos 1:21. En estas citas podemos ver claramente cómo Yeshua el Mesías cada Shabbat visitaba la sinagoga para enseñar la Torá, la ley, la instrucción. Y nosotros podemos ver cómo Yeshua guardó la Torá, la ley, a la perfección. Pero mucha gente piensa que Pablo predicó otra cosa. Sin embargo, en Corintios 11:1 dice: sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo del Mesías, el Mesías. Entonces vamos a estudiar un poco Romanos 7:12. Pablo nos dice que la ley es pura y buena y el mandamiento es justo y bueno. Pero en el libro de Hechos, capítulo 24, verso 14, después de que los líderes religiosos interrogaran a Pablo, él declara que él cree en toda la ley y los profetas. Mucha gente pensó que Pablo predicaba en contra de la ley. Él predicó en contra de la ley del hombre y la ley del pecado, pero sobre la ley del monte Sinaí él siempre la guardó. Entonces vamos a corroborar estos hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 21, verso 20. Aquí se decía que entre los israelitas hay muchos miles que han creído y todos ellos tienen gran entusiasmo y celo por la ley del monte Sinaí, la instrucción. Y les han informado a todos los israelitas que viven en el extranjero que tú, Pablo, les enseñas que deben renegar de la ley. Que deben de renegar de la ley de Moisés, y les dices que no deben circuncidar a sus hijos ni seguir nuestras costumbres. ¿Qué hay de esto? Pues sin duda la gente va a saber que has venido. Lo mejor es que hagas lo siguiente: hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir una promesa. Llévalos contigo, purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que ellos puedan hacerse cortar el cabello. Así todos verán que no es cierto lo que se les ha dicho de ti, sino que al contrario, tú también obedeces la ley a la perfección. Aleluya. Entonces, aquí en el libro de Hechos, nosotros vemos claramente cuando se le acusaba a Pablo de que él predicaba en contra de los mandamientos, la ley del monte Sinaí. Aquí se le comanda a Pablo de tomar el voto de nazareno, nazir en hebreo, nazareno, que significa raparse la cabeza y no tomar vino durante el lapso del voto. Y uno servía en el Mishkan, en el templo de Jerusalén, en el templo de Jerusalén, servía junto con los levitas. Y este voto era un voto de purificación, un voto de devoción y de entrega al servicio del Señor, al servicio de Elohim. Entonces Pablo, en Hechos 21, nos revela claramente que él guardaba la ley a la perfección con gran celo, con gran fervor, con gran devoción. Y aquí nos dice que las murmuraciones sobre Pablo eran mentira, porque Hechos 21, capítulo 24 nos dice que él guardaba la ley a la perfección. Entonces aquí se demuele nuevamente la doctrina cristiana establecida por Constantino en el año 320, donde los mandamientos del monte Sinaí habían quedado abolidos. ¿No? Nos dice la palabra que si edificamos nuestra casa sobre la roca, no será derribada. Y la roca es Yeshua. Yeshua es la palabra hecha carne, la palabra viviente, que es la Torá, los mandamientos del monte Sinaí. Entonces, si nosotros estudiamos la palabra,
y enfocamos nuestra enseñanza en los mandamientos del monte Sinaí, nuestro testimonio jamás será derribado. Porque si nosotros guardamos los mandamientos del monte Sinaí, nosotros haremos lo que hicieron los profetas, lo que hicieron los mensajeros, los levitas, lo que hizo Yeshua, lo que hicieron los apóstoles de Yeshua. Nuestro testimonio es bueno, es eterno y permanece porque no es derribado por ninguna doctrina y por ninguna escritura. Pero si nuestro testimonio no es basado en la palabra, nuestro testimonio es derribado con un solo verso. Hechos 21-24. Pablo guardaba la ley a la perfección. Romanos 3:31. Pablo dice, por la fe establecemos la ley. Yeshua en Mateo nos dice que no aquellos que le llaman Señor entran al cielo, sino los que hacen la voluntad del Padre. Guardar los mandamientos. Bueno, ahora vamos a ver un tema aquí en la carta de Gálatas, una carta con bastante controversia. Vamos a analizar cada punto detalladamente. Este libro ha sido uno de los más difíciles de entender por el mundo occidental. Al principio de este libro el problema era que los Gálatas estaban escuchando otro evangelio que no era el de los apóstoles. Y este evangelio era el de los fariseos, que decía que solo circuncidándose uno podía entrar al reino de los cielos. El problema aquí no es la circuncisión, sino la ley de los fariseos. En la ley de ellos se obligaba a los nuevos conversos a obedecer todas las órdenes rabínicas, y una de las órdenes era de no creer en el Mesías, en el Mesías. Entonces muchos, por temor a la persecución, se convirtieron a la fe de los líderes religiosos y les obedecieron a ellos en vez de seguir a Yeshua, el Mesías. Entonces Pablo les dice en Gálatas 5:2 que el que se circuncida de nada le sirve el Mesías, ya que aquella gente se circuncidaría bajo la ley farisea para obedecer a fariseos y no a Yeshua. Pero sobre la circuncisión original Pablo nunca se opuso, al contrario. En Gálatas 5:11 Pablo confiesa que él predica la circuncisión, pero aún es perseguido. ¿Y por qué lo perseguían? Porque mucha gente había comenzado a seguir a Pablo y los líderes religiosos circuncidaban por dinero, cuando Pablo circuncidaba libremente, por amor. Entonces Pablo, predicando la verdad, atrajo a él muchos nuevos conversos que seguían a los fariseos, y esto produjo obviamente envidia. Ahora en Gálatas 3:29 dice, si son del Mesías, son simiente de Abraham y herederos de la promesa. Esto nos dice que los gentiles ya no son más gentiles, sino hebreos del pueblo de Israel, y junto con Israel deben guardar los mandamientos.